Hoy en Ajedrez Político nos acompaña Rodolfo Pisa Rocafort. Él es precandidato presidencial por el partido Unidad Social Cristiana. Rodolfo Pisa Rocafort nació el 12 de agosto de 1958 en San José. Es hijo de Rodolfo Pisa Escalante y de María del Carmen Rocafort. Es abogado, está casado en segundas nupcias y posee 3 hijos. Conozcamos un poco más de la vida de Rodolfo Pisa. Soy Rodolfo Pisa. Papá, Rodolfo Pisa Escalante, mamá María del Carmen Rocafort. Papá, un costarricense, hijo de un agricultor, de una mujer de su casa. Mamá, madrileña, española. Ambos se conocieron en Madrid. Papá estudiaba el doctorado en Derecho. Conoció a mamá y se vinieron a vivir a Costa Rica. Aquí, primero a la casa de mis abuelos en Cacao de Alajuela. Luego pudo papá conseguir un puesto independiente y ya se fueron a vivir a Golfito. De alguna manera debía haber nacido en Golfito, pero como el hospital no tenía las condiciones para el tipo de parto que tendría mamá, pues vine a nacer a San José de Costa Rica. Desde muy pequeño, Rodolfo fue bastante inquieto y con un gran gusto por los temas de interés nacional, algo que supo conjugar con estancias en España y Estados Unidos. Estudié y viví tiempo de niñez en España, también viví en Costa Rica, terminé mi escuela en la Buenaventura Corrales, luego pasé al colegio seminario. En esa época quizás lo que más me gustaba era jugar baloncesto, tuve la suerte de jugar con el colegio, incluso de ser reserva y banca en la primera división. Aprendí mucho en el colegio. Después del colegio, pues entré a la Universidad de Costa Rica, empecé estudiando arquitectura. Después me pasé a Derecho y me gradué como abogado en esa época con énfasis en Derecho Público. Después de graduarme y mientras estudiaba más bien, trabajé en la Asamblea Legislativa, primero como secretario, después como técnico. Fui el primer coordinador administrativo de la fracción Unidad, lo que tendría 20 años. Después pasé a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y trabajé en asesoría parlamentaria. Fui a trabajar luego al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Luego me casé, me fui a estudiar el doctorado y la especialidad en Madrid. Completé mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, una especialidad en derechos humanos, también en la Universidad Complutense, y una especialidad en Derecho Laboral en la Universidad de Salamanca. Su paso por la Caja Costarricense de Seguro Social como presidente ejecutivo fue bastante provechoso, al igual que su regreso a la faceta de abogado. En el año 98, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez me llama a participar como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. En esos 4 años tuve un trabajo intenso, me siento muy orgulloso, aprendí a comprometerme, a entender, a valorar la institución más querida por los costarricenses y la más importante, la Caja Costarricense del Seguro Social. Creo que lo hice bien, no resolví todos los problemas, pero lo hice bien. En mis años al frente de la Caja subieron las cirugías más de 20%, los egresos hospitalarios más de 20%. El giro cama, es decir, el tiempo de espera en una cama antes de tener un procedimiento, se acortó en más de un día. Aumentó la esperanza de vida en 1 año y medio, en apenas 4 años. Aumentó también los servicios a la población. Se bajaron las infecciones intrahospitalarias. Aumentaron sustantivamente las consultas de urgencia, las consultas generales. Se mantuvo superávit todos los años en la institución.
Además, se logró impulsar la ley de protección al trabajador, negociarla con otros actores, sindicatos, empresarios. Hoy tenemos un fondo de capitalización laboral, un fondo de pensiones complementarias. En esa ley también se incorporó una reforma, la más importante, a la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para darle dientes, ponerle dientes a la inspección del trabajo. En esos años también impulsé y se aprobó por la Asamblea Legislativa la ley de desconcentración de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social para darles autonomía y crearlas e impulsar las juntas de salud como instrumentos de control de los hospitales y clínicas de la Caja. En su vida personal, Pisa dice disfrutar de la lectura, la escritura y el tiempo en familia. Me gusta escribir, tengo, digamos, 7 libros, 5 de derecho y 1 sobre seguridad social y 1 de cuentos, y tengo algunos otros libros de una novela corta y otros monólogos, de manera que es muy raro que haya pasado un día de mi vida que me haya aburrido, no lo conozco. Me gusta, aunque lo que más me gustaba, más jovencillo, era jugar básquet, pues la edad me pasa la factura y entonces pues ahora juego tenis. Dicen algunos amigos que el tamaño de las pelotas es inversamente proporcional a la edad, es decir, uno empieza jugando con una pelota de playa, grandota, más grande que uno cuando uno está chiquitillo, después pasa tal vez a la bola de fútbol y a la bola de básquet, después ya como no aguanta mucho esas bolas termina jugando tenis y quién sabe si después termina uno jugando golf. Me gusta en general también viajar, me gusta leer, tal vez soy un lector obsesivo, no, y además probablemente, digamos, ecléctico. Si usted ve en mi mesa de noche siempre habrá algún libro de historia, alguno de economía, alguno de novela, alguno de chistes, alguno de derecho. Yo no tengo, un poco como los costarricenses, ¿verdad? Que nos adaptamos a todo y recogemos un poco de cada uno. O sea, al final los ticos sentimos que el chop suey es tan tico como el gallo pinto y no nos sentimos mal en las ferias al comernos una pupusa y la sentimos tica. Bueno, así somos de alguna manera los costarricenses, tal vez así soy yo, es decir, soy un poco ecléctico, me gustan un poco las cosas de cada cosa, disfruto de la vida, disfruto mucho de la vida, mucho de la vida. Tengo 3 hijos, Marina, que tiene 27, es diseñadora de productos y máster en administración de empresas de diseño de productos. Mi hijo, que es Rodolfo, arquitecto, también con su maestría en arquitectura en Barcelona, los dos estudiaron aquí en Costa Rica, en su base. Y mi hijo menor, que ha jugado fútbol y que ahora estudia también Derecho en la Universidad de Costa Rica. Me siento muy orgulloso de ellos, probablemente diría como decía papá, probablemente hago las cosas mejor que lo que soy y por lo menos con mis hijos me salió bastante bien, he tenido mucha suerte en ese sentido. Mi esposa, Ani, ha compartido conmigo estos años y algunas batallas. En el tema alimenticio, las exigencias son muy pocas. Sí, bueno, lamentablemente no cumplo los deberes que me imponen los amigos médicos y normalmente pues como lo que le gustan a la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? Lamentablemente no es siempre la comida más saludable. Uno diría a los costarricenses que la gente debe hacer lo que uno dice y no lo que uno hace. Por lo menos en materia de comida me pasa eso. Me encanta el chocolate, es casi una adicción. Me gustan los helados, me gustan los dulces, me gusta de la comida que no siempre es la más saludable, me trato de cuidar, pero... Y finalmente, ante cómo se visualiza en el futuro, Rodolfo dijo esto. Bueno, pasada la vida política, que es una vida pasajera, que es un deber que todo costarricense debe cumplir. En una democracia todos estamos obligados a ser políticos, a preocuparnos por la cosa pública, pero pasada la vida política, yo
trataría de disfrutar otra vez escribiendo y terminando y completando los escritos, los cuentos, las novelas, los libros que me quedan, que siempre tengo pendientes y están en el tintero. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Recientemente el Santo Padre ha dicho, dirigiéndose al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que en Costa Rica, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha reinterpretado de modo antojadizo el momento del origen de la vida humana, lo mismo que se ha puesto un poco, digamos que en peligro toda la defensa de la vida prenatal. Esta afirmación ha sido muy clara, ha sido explícita. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué comenta de esto que ha dicho el Santo Padre? Obviamente comparto la sentencia de la Sala Constitucional que redactó mi padre sobre la fecundación in vitro. Pero debo reconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció otras reglas. Nosotros los costarricenses entendemos y nos comprometimos con la defensa de la vida desde la concepción. La Corte Interamericana ha interpretado que la concepción inicia en otro momento que como interpretó la Sala Constitucional. En esas condiciones lo que corresponde es legislar para desarrollar ese principio garantizando siempre la defensa de la vida, pero también permitiendo que se desarrolle el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, de manera que se equilibre ese concepto de defensa de la vida desde la concepción con el principio de la fecundación in vitro. El solidarismo es un sector muy vinculado directamente a los sectores productivos. En tal sentido, la generación de empleo es un elemento importante para los trabajadores solidaristas. Existe una gran preocupación sobre el empleo. En ese sentido, pues quisiéramos que usted, como aspirante a la presidencia de la República, plantee en forma concreta cuáles van a ser sus acciones tendientes a generar cada vez más mejores y más puestos de trabajo en el país. En primer lugar, garantizar la inversión, simplificar los procedimientos de instalación y operación de las empresas, principalmente de las pequeñas y medianas empresas que representan más del 50% del empleo en el sector privado. Eliminar trabas y procedimientos innecesarios siempre y cuando se garanticen los principios de respeto a las leyes y por supuesto al ambiente y a las reglas de sanidad. Al mismo tiempo, preparar a nuestros trabajadores, siguiendo el modelo alemán del INA, de politécnicos que nos permitan reeducar a nuestra fuerza laboral y atender especialmente a los jóvenes, sean que tengan bachillerato o que no lo tengan. La prioridad en cualquier gobierno, no importa el partido que esté al frente de la presidencia de la República, es siempre y en todo lugar generar empleo. Empleo formal nos permitirá financiar mejor los programas del Seguro Social, nos permitirá al final atender las necesidades de las familias y de los costarricenses. He visitado algunos lugares y precarios y me he encontrado que las personas, por encima de pedir vivienda o pedir otros beneficios y bonos, piden en primero, en segundo y en tercer lugar empleo y más empleo. Seguridad. Seguridad es un tema que nos interesa a todos los costarricenses. ¿Existe un capítulo en su programa de gobierno que hable sobre ciudades seguras? Sin duda. Como he dicho recientemente y lo sostuve en el informe de notables en el que tuve el honor de participar como uno de sus miembros, el tema de la seguridad es un tema vital y tiene también que ver con el diseño institucional. Hemos señalado que el tema de la violencia debe ser calificado como delito más grave y por tanto debe ser penado en las más altas cuotas de nuestro sistema penal.
Al mismo tiempo he destacado en muchas ocasiones, y lo vuelvo a destacar ahora, que lo fundamental en materia de seguridad no es la seguridad que interesa en el orden macro o en el orden internacional, es la que le interesa a la señora que está en la parada del bus, al joven que camina en la Alameda, a la muchacha que vive en su casa y que quiere tener seguridad. La seguridad que más nos debe importar es la seguridad de la gente común y corriente. Esa debe ser la prioridad. Por supuesto que hay que atender el delito en su dimensión más integral, obviamente en sus causas de orden estructural, entre las que está, por supuesto, el tema de la pobreza y la distribución de la riqueza, pero también atender ya las más causas más inmediatas. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Bueno, precisamente estamos acá con don Rodolfo Opiza y anteriormente veíamos parte de la biografía y también una serie de preguntas que se le lanzaban y ahora lo tenemos por acá para continuar ampliando más este tema. Don Rodolfo, pues gracias por estar por acá con nosotros e inicio con una cita que usted le dio a un medio de comunicación y que decía que Costa Rica está para reconstruir esperanza y así también demostrar que se puede gobernar de una mejor manera. ¿Cómo lograrlo, don Rodolfo? Bueno, obviamente hay que trabajar a partir de los deseos, de las frustraciones, de las ilusiones y también de las preocupaciones de los costarricenses. Una tarea fundamental es no dejar de tener contacto con la población, también con las ilusiones y como señalaba en el inicio. Lo segundo es tener una idea clara de lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno, desde el Estado en un país. Lo que se puede y se debe hacer bajo las condiciones de un sistema constitucional con las reglas que tenemos, que debemos respetar. En realidad, como siempre, la Constitución debe ser la primera guía de la acción de un gobierno. Ahí están los consensos históricos. Y a partir de ahí, tener una idea clara, como decía, de lo que se puede y se debe hacer en cada uno de los campos del Estado y del gobierno, para brindar y desarrollar un país más próspero, más libre, más justo, más equitativo, más compasivo, más relacionado con los propios habitantes y también con los valores de sus habitantes, incluyendo el ambiente, los valores morales y éticos de la sociedad que va a regir el presidente de la República. ¿Cómo lograr todo eso, don Rodolfo, que usted acaba de mencionar? ¿Qué Mire, propone? No hay varitas mágicas. Lo que se debe hacer, más que las palabras, es acciones de gobierno. Primero, que le devuelvan la fe al costarricense, que se pueden hacer grandes cosas, que se pueden equilibrar las finanzas públicas al mismo tiempo que se desarrollan proyectos de interés de la población, en contacto con la población, que se puede, por ejemplo, recuperar la caja costarricense del Seguro Social, del golpe ético primero y del golpe económico que se le dio en las anteriores administraciones. Se debe también trabajar denodadamente por crear empleo, trabajar por el trabajo. Eso es fundamental, eliminarle trabas a la producción y sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, pero también a los inversores para que puedan crear empleo y a los trabajadores para que se les garantice los salarios mínimos y también la formalidad que necesitan. Eso va a ayudar también a sustentar por las finanzas públicas y particularmente también las cuotas obrero-patronales. También se necesita saber para dónde vamos. Un gobierno no debe ser como veleta que camina al son del viento. Debe tener una guía y un programa de acción. Obviamente debe adaptarlos a las necesidades, a las preocupaciones y a las prioridades de la población que un presidente debe dirigir. También entender el mandato popular. Cuando el pueblo vota
por un presidente de la República y le da el mandato para asumir la presidencia de la República, pero al mismo tiempo vota en la Asamblea Legislativa por un multipartidismo y no le da la mayoría, lo que está haciendo el pueblo es dándole una señal de que hay que trabajar concertadamente, llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, con otros puntos de vista, para encontrar las coincidencias. Yo, cuando reviso los programas de gobierno en distintos momentos históricos del país, yo tiendo a descubrir lo que nos une. Siempre encuentro más de un 60, 70% de programas que se comparten, algún 20% quizás de ideas que no son contradictorias, es decir, que están en un programa pero no se contradicen en otro programa. Y nos quedan un 15, 20% de propuestas que tienen contradicción. Bueno, empecemos por avanzar en las que tenemos consenso y por supuesto sentarnos a dialogar y construir equilibrios respecto de las que tenemos disenso. El país debe volver a creer en el gobierno y el gobierno debe funcionar en el marco de un sistema bipartidista o en el marco de un sistema multipartidista. El gobierno debe tener mayor fluidez en sus relaciones con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial. Obviamente también es necesario avanzar, como está propuesto también en la Junta de Notables, y a mí me tocó también proponerlo muchos años atrás, avanzar a un sistema más parlamentario, porque un sistema más parlamentario garantiza gobiernos más eficientes, con más respeto para las minorías y también con mayor flexibilidad frente a los cambios del entorno y de las relaciones con el Parlamento. Don Rodolfo, ¿cómo hacer eso que usted acaba de mencionar anteriormente, volver a creer, por ejemplo? Porque vemos una gran población que dice, no creemos ya en las personas que tienen el poder en sus manos porque nos han quedado debiendo. ¿Cómo hacer para que esa población, principalmente la población joven, que es la que se da cuenta también de lo que está sucediendo en el país? Bueno, hay dos problemas fundamentales. Hay un problema de liderazgo, ahora vamos a conversar también de él, y hay un problema de diseño institucional. El diseño de nuestras instituciones, que funcionó bien hasta hace unas décadas, de pronto quedó desfasado de los intereses, de las prioridades de la población, y tenemos ya no solo un desencanto con las instituciones, sino incluso un creciente rechazo de las instituciones. Eso es una llamada de atención. Uno puede decir que hay problemas de gobernabilidad democrática cuando la población se distancia de las instituciones o empieza a sospechar de las instituciones y de los mecanismos de operación del sistema político, del sistema legal o del sistema social de nuestro país. Hay también un problema, repito, de diseño en las relaciones Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en la operación del Poder Judicial, en la operación de la propia Asamblea Legislativa con el reglamento, de la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Los ciudadanos cada día se le agregan más requisitos, más regulaciones, y la gente no sabe cuáles son los procedimientos. Cuando va a pedir un permiso, un procedimiento, se encuentra una maraña que no entiende y entonces empieza a buscar soluciones al margen del sistema. Y el sistema debe canalizar las prioridades, las ambiciones y también las aspiraciones de los pueblos. También hay un problema de liderazgo. El liderazgo depende fundamentalmente, primero, de saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en una sociedad en un momento determinado. Es una expresión, digamos, que tomo en parte de Ortega y Gasset cuando decía que la política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación. Lleva mucho de razón en eso. Hay que tener una idea clara. ¿Para dónde vamos? Proponerla transparentemente al país, decir lo que se piensa y no renunciar a soñar en un país mejor, a soñar en que las cosas sean posibles, porque es esencial que los gobernantes se la crean. No le pueden pedir a la población que crea si el gobernante no cree en las cosas que va a plantear. Y a veces tendrá que decir que algunas cosas no se van a poder resolver, que algunos problemas que podrían ser muy populares no podrá ofrecer, porque cuando llegue al gobierno tal vez no los va a poder cumplir, y si no los puede cumplir, entonces se aumenta aún más la frustración, y ese
y eso es un pecado que no podemos cometer. ¿Cómo jugar con los eso entonces, políticos. don Rodolfo? Bueno, hay que plantearle al país, oír al país cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades y atenderlas lo mejor posible, pero también ser transparente y decirle, mire, algunas de estas se las podemos resolver, otras tal vez no se las podamos resolver, tal vez podamos empezar a trabajar a resolverlas, pero hay que... El país, por ejemplo, pide seguridad, pide más infraestructura. ¿Cómo solucionar problemas como estos? Bueno, yo creo que en todos esos campos se puede avanzar, sin que se resuelvan radicalmente. En el tema de la seguridad, priorizando la seguridad que le interesa a la gente común y corriente, a la gente que está en la parada del bus, a la gente que está en la Alameda o en la calle. Vea, hace un tiempo había, por ejemplo, en la seguridad se determinó que robar menos de 250,000 colones ni siquiera iba a ser investigado, ni siquiera iba a ser perseguido. Eso deja de lado las preocupaciones de la gente común y corriente, la gente que está en una parada de bus y le roban un celular o 20,000 colones y le dan un golpe o lo amenazan con un golpe o con una pistola. Obviamente no es el tema tanto del monto que le robaron, sino la sensación de inseguridad que le crea y la preocupación psicológica que a partir de ese momento desarrolla. Por eso el tema de la violencia sí debe ser castigado más, como yo en particular lo propuse en el informe de la Junta de Notables. Eso para hablar de temas de seguridad. Yo sé que es muy importante la lucha contra los grandes carteles y eso hay que seguir y tener contundencia en eso. Pero no olvidarse que también la seguridad es un problema de la gente corriente, de la gente que más la necesita. Pero eso es un problema que ha venido desde hace muchísimos años atrás. Don Rodolfo Pisa es presidente hoy precisamente. ¿Cuál sería el primer accionar que realizaría para poder evitar la inseguridad o ese sentimiento que usted bien menciona que tiene la gran población? Yo creo que hay que empezar también por recuperar una relación entre el número de policías y el número de población. Es verdad que no es posible seguir una política de que no hay ventana rota, de que todo delito es importante y debe ser perseguido porque hoy se rompe una ventana y mañana se roba una casa. De manera que esa es una de las políticas fundamentales. Una segunda línea de acción es exigir y premiar la caída de la criminalidad, no la cantidad de arrestos que se hacen, porque si yo premio la cantidad de arrestos que hago y los llevo a los tribunales, tal vez no los hago tan bien y entonces le echo la culpa a los tribunales, porque tal vez la prueba no se recabó adecuadamente o no fue suficiente. Una de las reglas básicas en los países que han enfrentado y bajado la criminalidad ha sido esa, es decir, usted tiene que ser responsable de lo que a usted le corresponde cumplir con sus labores de investigación, a usted le corresponde cumplir con sus labores de policía, a usted le corresponde cumplir con sus labores de Ministerio Público y al juez le corresponde sus labores de juez, y cada uno debe ser juzgado desde la perspectiva que cada uno cumple. Nosotros en Costa Rica tenemos un problema de seguridad evidente, aunque ha mejorado un poco en los últimos 2 años, ciertamente hace 30 años en San José o en Costa Rica teníamos la mitad de probabilidades de ser asesinados que en Nueva York. Hoy tenemos el doble de probabilidades de ser asesinados en Costa Rica que en una ciudad como Nueva York. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros aumentamos la criminalidad y otras ciudades bajaron esa criminalidad? Porque hay acciones que podemos aprender de las experiencias de otros países y de los éxitos que han tenido otros países en el combate, por ejemplo, de la criminalidad. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, no cambia de la noche a la mañana, pero es un proceso y un compromiso que tenemos que hacer de medirnos, de exigir que nos midan de acuerdo con parámetros objetivos, es decir, cómo vamos a estar en el 2014, si vamos a estar mejor que en el 2013, o el 2015 mejor que en el 2014. Quizás no lo podamos resolver todo, pero la sociedad debe creer que es posible mejorar, y lo fundamental es caminar hacia una mejora sustantiva, en temas como seguridad, o en temas como empleo, o en temas como salud, en temas como educación, en temas como ambiente, etcétera. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, don Rodolfo. Un mensaje final para la población costarricense. Costa Rica necesita un cambio de gobierno. Costa Rica merece un gobierno que lo haga mejor. Necesita un gobierno que logre alcanzar algunas metas. No vamos a alcanzar todas, pero es esencial para alcanzarlas llegar a acuerdos con distintas fuerzas políticas, abrirse a esos acuerdos y trabajar porque cada día el país viva un poco mejor. Ojalá mucho mejor. Ese es nuestro compromiso
y pido el voto para los costarricenses si comparte esas mismas tesis y comparte las ideas por las que sueño y las ideas en las que creo. Perfecto, don Rodolfo, muchísimas gracias. Lamentablemente llegamos al final de su programa Ajedrez Político. Muchísimas gracias por su compañía, lo esperamos la próxima semana. Gracias.